Óscar Sandino es historiador de la Universidad Externado de Colombia y especialista en métodos de análisis demográficos de la misma facultad. Trabaja en el Fondo de Población de las Naciones Unidas como consultor en el área de población y desarrollo. Óscar ha acompañado especialmente el tema de envejecimiento demográfico en Colombia y nos acompaña en este foro con la presentación de las tendencias demográficas y seguridad económica. Buenas noches para todos y todas. Para mí es un placer estar aquí con esta breve presentación. La idea es mirar muy rápidamente cuáles son los principales elementos desde una perspectiva demográfica que nos marcan el camino del envejecimiento en nuestro país y algunas consideraciones sobre los temas de seguridad económica, en los cuales inevitablemente se habla un poco también del tema salud, pensión y trabajo, porque todos esos temas están digamos juntos en un solo conjunto de... Ya está. En un solo conjunto de temas de conocimiento. Lo primero es, siempre que empezamos a hablar de envejecimiento demográfico, tenemos que considerar un concepto que hay detrás del mismo, que es el concepto de la transición demográfica, que es el proceso a través del cual las sociedades pasan de un régimen de altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad, que es lo que tenemos acá en la etapa 1, a un régimen de bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad. Durante el periodo de transición demográfica hay una etapa intermedia que se conoce como explosión demográfica, que es el momento en el que el diferencial entre la tasa de natalidad, que aún se mantiene alta, y la tasa de mortalidad, que decrece rápidamente, generan un rápido crecimiento de la población. Si nosotros tuviéramos que situar a Colombia en este esquema, básicamente diríamos que estamos por acá, ya la tasa de mortalidad se encuentra bastante estable, mientras que la tasa de fecundidad todavía desciende a niveles por debajo del nivel de reemplazo demográfico. Ahora, en un momento posterior a la explosión demográfica se produce el fenómeno que conocemos como bono demográfico, que es aquel en el cual una proporción muy grande de la población se encuentra en edades activas o en edades potencialmente activas. Esto genera básicamente un superávit de población y de recursos para facilitar el proceso de desarrollo de los países, pero esta población, que es básicamente el fruto de la explosión demográfica, eventualmente envejece y adopta patrones de fecundidad con niveles más bajos, es decir, empiezan a tener menos hijos. Esta es la situación por la que atraviesa Colombia y se llega básicamente a una sociedad demográficamente envejecida, que es considerado en los estándares internacionales como una población, un país donde más del 10% de su población esté por encima de los 60 años. Justo en el 2012, en el año en el que nos encontramos, Colombia entraría a ser parte de ese club de países demográficamente envejecidos. Este año alcanzamos el 10% de nuestra población con edades de 60 y más años. Para 2020 el porcentaje habrá llegado al 13%, que no parece ser un aumento muy grande respecto al 10% en el que estamos ahora, pero en términos absolutos implica una cifra cercana a los 2 millones de personas que habrán superado ese umbral de 60 años. Una forma muy gráfica de ver esto es calculando lo que los demógrafos llaman el índice de envejecimiento demográfico, que es el número de personas mayores de 60 años sobre el número de personas menores de 15 años. Básicamente eso nos da una idea sobre cuál es el avance del envejecimiento, porque nos está diciendo cuántas personas mayores tenemos y nos está comparando eso sobre el número de personas de 14 años y menos, que básicamente son los que van a ser adultos próximamente. Si se fijan, este momento de acá es el momento de coyuntura a partir del cual el índice de envejecimiento demográfico en Colombia empieza a crecer rápidamente. Estas tres líneas marcan el nivel de la composición, el peso relativo de tres grupos de edad sobre la población total. Tenemos el grupo de los 0-14,
15-59, 60 y más, que son estas líneas de acá. Si se fijan, el grupo de 0-14, su peso relativo sobre el total de la población, es decir, el grupo de los niños, empieza a disminuir y su tendencia es hacia la disminución. No quiere decir que hayan menos niños, quiere decir que en términos relativos sobre el peso total de la población, cada vez serán menos representativos. El grupo de 15-59 básicamente llega a una cresta por acá, a un nivel máximo, que sería el máximo momento de bono demográfico, para luego empezar a decrecer lentamente, mientras que el grupo de las personas de 60 años y más empieza a aumentar su nivel hacia acá. Si nosotros tuviéramos las proyecciones un poco más largas hacia el periodo del 2050, lo que veríamos sería que esta línea azul llegaría a niveles cercanos a esto, el grupo de 60 y más estaría del orden del 30% y el grupo de la población 15-59 estaría básicamente por este nivel. Eso nos genera un índice de envejecimiento demográfico que supera fácilmente el nivel que tiene en estos momentos. Este resultado es, esta composición etaria de la población es el resultado de la interacción entre tres componentes, la natalidad, la mortalidad y la migración. Cuando veíamos la gráfica de transición demográfica les decía que el nivel de mortalidad ya básicamente está estable, ya estaríamos como en la última parte del proceso de mortalidad. Esto lo podemos ver en esta línea amarilla que entre 1985 y 2020 básicamente no cambia, mientras que la tasa bruta de natalidad viene en franco descenso. Eso es lo que nos genera el proceso de envejecimiento y adicionalmente un saldo neto migratorio negativo. Es decir, por efectos de la migración internacional el país cada vez pierde más población de la que recibe. Y en particular esa población que emigra de Colombia históricamente y recientemente es población en edad productiva. Y además es población en edad reproductiva. Así que el fenómeno de la migración internacional básicamente lo que hace es acelerar el proceso de envejecimiento, lo cual nos hace como pensar un poco si el tema migratorio debería ser un tema de intervención pensando en el futuro demográfico. Esta configuración genera un cambio en la pirámide de población del país, pasando de una pirámide que tiene forma efectivamente de pirámide a una cosa que tiene más la forma acercándose como una botella de Coca-Cola. Básicamente esto implica que el peso relativo de las personas mayores es más grande y que el peso relativo de las personas jóvenes ya no crece. Esto es la estructura de la población de Colombia. Esta pirámide únicamente es 2015, no quise traerla a 2050 para no asustar, y además porque a 2050 ya es un poco futurología, pero bueno, el envejecimiento demográfico además es un proceso diferencial en términos demográficos, no solamente en términos individuales. No es lo mismo el envejecimiento en Bogotá que el envejecimiento en Chocó. Este mapa nos muestra la distribución de ese índice de envejecimiento demográfico, que es el indicador que les mostré hace un momento, por regiones, por departamentos del país, y si se fijan, los índices de envejecimiento demográfico son más altos en la región central del país. Por acá está Bogotá, no alcanza a aparecer, pero Bogotá tiene un índice bastante alto, pero esta zona que acontece es la misma zona que consideramos más desarrollada, o por lo menos con las mejores condiciones de vida del país, es la zona con mayores índices de envejecimiento demográfico. La diferencia no solamente es entre departamentos, sino también al interior de los departamentos. Cuando nosotros analizamos si el fenómeno de envejecimiento demográfico es igual en las ciudades o en las zonas rurales, es decir, entre lo urbano y lo rural, encontramos diferencias. Particularmente en esta gráfica encontramos el siguiente comportamiento interesante. Primero tenemos unos grupos donde el campo es mucho más envejecido que las ciudades. Es el grupo de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, San Andrés, Casanare y Arauca, donde el diferencial entre el índice de envejecimiento demográfico de lo rural y lo urbano se inclina hacia lo rural. Quizá el caso de Boyacá es un caso que todos hemos podido observar o sobre el cual hemos leído. Los municipios de Boyacá tienen esta dinámica donde las personas jóvenes emigran hacia Tunja o hacia Bogotá por su proximidad con la capital,
y tenemos en los campos básicamente la población mayor y en algunos casos la población mayor con los niños que han dejado aquellos migrantes. Por otro lado, está el caso de Antioquia, es este de acá, Risaralda, Caldas, Bichado, López, donde el índice de envejecimiento demográfico es más alto en las zonas urbanas, es decir, ya hay un proceso de concentración de la población mayor en las ciudades del departamento. ¿Cuáles son las condiciones generales? No voy a ahondar sobre muchos de estos elementos, creo que quizás son lugares comunes que ya todos conocemos, pero que es importante que tengamos en cuenta, porque son 7 condiciones que determinan la forma como el país está atravesando el proceso de envejecimiento. Primero, hay mayores niveles de sobrevivencia femenina. Si han observado las estadísticas, las mujeres viven en promedio más años que los hombres y por ende en el grupo etario de 60 y más años hay más mujeres que hombres. Segundo, los adultos mayores están concentrados en las ciudades, sí, en términos absolutos, pero la población de las zonas rurales está cada vez más envejecida, especialmente por el proceso de migración desde el campo hacia las ciudades. Tercero, hay una baja cobertura de pensiones y pocas oportunidades laborales para los adultos mayores. Creo que Olga Lucía va a ahondar un poco en ese tema. Cuarto, hay un menor nivel educativo de las personas mayores en términos de años de educación. Eso es un proceso, digamos, sostenido a través del tiempo. A medida que pasa el tiempo, los niveles educativos de las nuevas generaciones son más altos. Altos niveles de pobreza entre la población mayor, creo que eso es algo que no debemos olvidar y dejar fuera del panorama. Cargas de dependencia infantil y de viejos simultáneamente. Estos son aquellos hogares donde la población joven ha emigrado y en la estructura del hogar básicamente quedan las personas mayores con sus nietos, sus nietas a cargo, lo cual nos genera todo un proceso de transferencias intergeneracionales que es el próximo tema de estudio que yo creo que va a estar marcando la agenda durante los próximos años, porque lo que resulta muy evidente es que en muchos hogares son los adultos mayores los que están sosteniendo los hogares y más en el contexto de crisis y de desempleo que ya no tenemos, pero que hace algunos años tuvimos y que definitivamente tiene unos sesgos duraderos allí. Por último, imaginarios colectivos negativos hacia las personas mayores. Creo que basta con ver los medios de comunicación para ver que hay una falta de reconocimiento sobre el valor de los adultos mayores en la sociedad. Me voy a referir a 3 temas particularmente ahora, porque esto que había antes era un poco el contexto demográfico. Quiero ahora hablar sobre 3 temas que giran en torno a la seguridad económica, porque los 3 temas están interrelacionados y es muy difícil separarlos. El primero es el tema salud, el tema pensión y el tema trabajo. Estos son solamente algunas reflexiones a las cuales uno llega mirando los datos y pensando en qué va a pasar con el país y qué va a pasar en estos temas cuando uno piensa en las proyecciones demográficas y en el cambio poblacional. Lo primero es en torno a salud. Actualmente el valor de la unidad de pago por capitación en el régimen contributivo para las personas entre 19 y 44 años, que son como las personas en edades plenamente activas, apenas supera los 410.000 pesos al año. Es una cifra cercana a eso. En el caso de los mayores de 74 años, este valor es cercano a los 2 millones de pesos. En estos momentos apenas el 2% de la población está en el rango de los 74 años, es decir, pagando o costando cuotas de unidades de pago por capitación de 2 millones de pesos, y aún así el sistema de salud enfrenta una crisis financiera. Lo complicado es que a 2050 la participación del grupo de 74 años y más se habrá cuadruplicado. En estos momentos hay en nuestro país cerca de 10 personas en edad de participar plenamente en el mercado laboral y de aportar al sistema pensional, me refiero entre los 20 y los 64 años, por cada persona en edad de retiro. Es esta ilustración que vemos acá.
Esto implica una tasa de dependencia demográfica baja, es decir, hay 10 personas que tienen la capacidad de aportar al sistema pensional por cada persona que sería candidata a recibir los beneficios del sistema pensional. Sin embargo, el pasivo pensional ha motivado sucesivos intentos de reforma en los últimos años. Creo que estamos justo en un proceso en estos momentos. En 20 años la proporción de aportantes se habrá reducido a la mitad. Es decir, ya no tendremos 10 personas en capacidad de aportar al sistema por cada pensionado, sino que tendremos 5 personas en capacidad de aportar al sistema, y estamos hablando únicamente de una diferencia de 20 años, es decir, del régimen de pensión en los que está el grueso de la población que está participando del sistema pensional como aportantes en estos momentos. Ahora, los problemas relacionados con la sostenibilidad del sistema pensional están muy ligados a los niveles de participación en el mercado laboral, la calidad del empleo, la capacidad de ahorro y la acumulación de capital de los individuos. Los más recientes resultados de la encuesta continua de hogares del DANE indican que menos del 65% de la población en edad de trabajar, es decir, de ese grupito que teníamos ahí abajo, está participando actualmente en el mercado laboral, y más del 40% de aquellos que están participando en el mercado laboral lo hacen en una condición de subempleo o de informalidad, lo cual implica que no están haciendo aportes al sistema de seguridad social como debería ser. Peor aún, solo 1 de cada 3 de los ocupados está aportando al sistema de pensiones. La gran mayoría de ellos con ingresos bases de cotización inferiores a los 2 salarios mínimos legales vigentes. En otras palabras, existe aún un amplio margen para incrementar la captación de recursos para el sistema pensional sin que se requiera en el corto plazo de un incremento en los porcentajes de cotización. Pero me refiero ahí únicamente al corto plazo. A largo plazo la situación es un poco diferente. Durante las últimas 2 décadas el país ha experimentado las menores tasas de dependencia demográfica, lo cual se convierte en el mejor escenario para la expansión económica, el desarrollo social y la acumulación de capital. A partir del 2025 las tasas de dependencia demográfica empezarán a aumentar y seguirán aumentando incluso más allá del 2050. Eso fue lo que ya vimos en una de las gráficas anteriores. Ahora, tradicionalmente el cuidado y sostenimiento de las personas mayores en situación de dependencia ha recaído sobre las familias. No obstante, la reducción continua del tamaño promedio del núcleo familiar derivado de la disminución de la fecundidad hará cada vez más difícil este tipo de arreglos. En estos momentos pensar que al papá o a la mamá los pueden cuidar los 4 o 5 hijos parece ser una perspectiva viable, pero ya aquellos que únicamente tienen un hijo, pues la situación va a ser un poco más complicada, pensar en cómo la familia va a suplir ese rol de cuidado que no están cumpliendo las instituciones. A pesar de lo complicado que pueda parecer el panorama, existe cierto consenso en torno a que países como Colombia poseen un amplio margen de acción a través del cual se podrán mitigar los efectos negativos del envejecimiento y sobre todo capitalizar sus oportunidades. En medio de todo, Colombia no es un país tan envejecido en estos momentos, en medio de todo es un país de ingreso medio, con un desarrollo institucional aceptable, con un crecimiento económico en los años recientes bastante favorable, así que se trata de un país que tiene la capacidad y que tiene la posibilidad de tomar acciones. ¿Qué se puede hacer en materia de salud? Bueno, además de la urgentemente requerida reforma al sistema de salud, enfocada en la eficiencia, eficacia y transparencia del mismo, existe un amplio abanico de acciones y estrategias en salud pública que pueden ser implementados para disminuir los costos agregados del sistema en la atención a personas mayores. Estas opciones van desde la implementación de sencillos programas de cuidadores para adultos mayores hasta la implementación de programas de envejecimiento activo y autocuidado. Existen además diversas iniciativas para reducir los costos de atención en salud sin necesidad de sacrificar la calidad de la misma. No haríamos nada disminuyendo los costos en salud si lo hacemos a expensas de la calidad en la cobertura, en la calidad y en la cobertura
de la prestación de los servicios de salud. De igual manera, generar economías de escala en la prestación de servicios de salud para adultos mayores podría reducir eventualmente los costos y estimular una nueva dinámica económica en torno a la oferta no solo de servicios sino de bienes. Hay todo un sector de la economía por desarrollar y es el sector de la economía del cuidado. Ahora, ¿qué puede pasar con el tema de pensiones? Básicamente, una mayor captación de recursos para el sistema pensional disminuye la disponibilidad de recursos destinados al consumo en los hogares. No obstante, los fondos captados en el sistema público se traducen en mayor disponibilidad de recursos para el Estado, que pueden ser destinados a la inversión para la generación de mayor dinámica económica y un positivo efecto redistributivo que ayuda a disminuir la inequidad y la pobreza, que son condiciones estructurales que el país no logra resolver. Incluso en el caso de los fondos captados por el sistema privado existe cierta compensación, dado que estos inyectan liquidez al sistema financiero, estimulando menores costos para la financiación de inversiones por parte de las empresas e incluso del Estado mismo, en el caso en que los fondos pensionales privados utilizan esos fondos para adquirir TES, que son bonos de deuda pública. Según cifras de Asofondos, el valor del Fondo de Pensiones Obligatorias alcanzó en diciembre del 2010 la nada despreciable cuantía de 98.9 billones de pesos, con una parte significativa del mismo colocado en Colombia, tendencia que podría fortalecerse, seguramente ya está ocurriendo, en el contexto de la alta volatilidad de los mercados financieros internacionales. Es decir, ya no es rentable invertir por fuera del país, cada vez son más atractivos las inversiones dentro del país y por esa razón los fondos de pensiones privados están reenfocando sus inversiones al país. Esto sin lugar a dudas genera una mayor dinámica económica que eventualmente redundará en mejores condiciones de empleo e ingresos. Ahora, no obstante, los avances en materia laboral requieren necesariamente un sólido desempeño de la economía y para esto se requieren, entre otros, mejores condiciones para la competitividad y mayores niveles de productividad en el trabajo. Al analizar posibles vías para el logro de estos objetivos, especialmente aquellas relacionadas con la innovación, la ciencia y la tecnología, que es un discurso que ya conocemos bien, pero también relacionado con las competencias ciudadanas y los valores democráticos, llegamos a la que quizá es la más interesante paradoja en torno a la preparación para el proceso de envejecimiento. La mejor estrategia incluye la inversión en los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los jóvenes de estos momentos los que van a ser los adultos mayores en el futuro cercano y que van a constituir el grupo de adultos mayores más grande que haya existido en el país. Sin dejar de lado la imperiosa necesidad de acciones concretas en el corto plazo para la garantía de los derechos de primera y segunda generación de la actual población de adultos mayores en Colombia, en el mediano y largo plazo los resultados dependerán del éxito en las transformaciones de las condiciones de los jóvenes, especialmente en lo referente a la prevención de enfermedades de alto costo, acceso a educación de alta calidad, vinculación en condiciones ventajosas al mercado laboral y participación política y comunitaria. Con tasas de desempleo que duplican la de los adultos, insuficiente acceso a educación superior, contextos de violencia, tasas de embarazo adolescente aún muy altas, los jóvenes colombianos de ahora serán aquellos que durante las próximas décadas tendrán la responsabilidad de acumular para ellos y para el país la suficiente riqueza requerida para soportar a un creciente número de adultos mayores y a la vez proveer para ellos mismos durante su propia vejez, en ausencia de una generación de reemplazo lo suficientemente grande para apoyarlas. Así que el reto para el país y a la luz de la invariabilidad del contexto demográfico es la adopción de medidas acertadas por parte del sector público y estímulos para la participación del sector privado, las comunidades y las familias en los procesos de preparación para el envejecimiento. Situación que en otros países ha llevado a que se empiece a hablar de un segundo bono demográfico, en el cual un extenso grupo de adultos mayores con independencia física y económica se convierten en la piedra angular de la expansión del desarrollo económico y el bienestar de sus sociedades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Óscar. Cuando nos preguntamos si Colombia es un país para todas las edades, estamos pensando indirectamente que bien sea en una pirámide o en una botella, deberíamos caber todas las personas con derechos, con acceso a salud, a pensión, a cuidado, a todo. Muchas gracias, Óscar.